Bueno, pues buenos días. Vengo a presentaros un estudio que estamos realizando sobre la ontología de la definición de alta y baja fantasía. Y este estudio lo hemos llamado Alta o Baja Fantasía, una aproximación al debate ontológico y a la suspensión de la incredulidad. Mi nombre es Joan Josep Pons López y soy profesor de Game Design, de Level Design y de Narrativa Audiovisual y Creación de Mundos Fantásticos en algunas universidades, como por ejemplo la Universitat Politécnica de Catalunya, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Oberta de Cataluña. También soy estudiante de doctorado, que estoy en mi último año, I hope so, y en el grupo de investigación GAME, en la UOC, y allí llevo a cabo una investigación sobre narrativa procedimental y juegos de rol analógicos y digitales. En la presentación de hoy me gustaría hablar, por un lado, primero del marco teórico sobre lo que es la alta fantasía, o la alta y la baja fantasía, ¿no? Qué es lo que se ha escrito anteriormente, cuál es la definición académica. Luego me gustaría hablar un poco sobre la encuesta que he llevado a cabo durante unos cuantos años y los resultados de esta encuesta y cómo entran en conflicto con el concepto académico, ¿no? de alta fantasía. Finalmente, desde este conflicto de concepción, ¿no? conceptual por parte de los estudiantes principalmente y de la población en general sobre qué significa alta fantasía, emerge otro conflicto que es el desconocimiento del concepto de suspensión de la incredulidad. Y me gustaría hablar de ello también muy rápidamente, muy brevemente. La definición académica del término el término alta fantasía, ¿no? fue acuñado por primera vez por Lloyd Alexander en 1971 en un trabajo llamado High Fantasy and Heroic Romance. Esa es la primera vez que se utiliza el término alta fantasía. Pero creo que es más adelante, con el libro de Brian Stableford, que también es un escritor de novelas de ciencia ficción reconocido, un libro que tiene que se llama De la A a la Z de la literatura fantástica, un libro de 2009. Allí en este libro, en la entrada de alta fantasía, porque es un libro un poco como un diccionario, ¿no? Stableford nos habla de la taxonomía de Zarkowski y Boyer, ¿no? En esta taxonomía es donde finalmente encontramos una definición operativa, ¿no? de lo que es alta fantasía. Nos dice Stableford que el término usado por Alexander y que después Boyers y Zarkowski definen, dicen High fantasy consists entirely in fiction set in secondary worlds, es decir, mundos secundarios, ¿no? Mientras que baja fantasía, which is immediately contrasted, consists of fiction set in primary world. Para entenderlo rápidamente, ¿no? Alta fantasía es la distinción entre el mundo primario, nuestro mundo, y el mundo secundario. Y es ese mundo secundario o otro mundo, otra dimensión, otra realidad, ¿no? La que define la alta fantasía, ¿no? La ficción ocurre enteramente en mundos secundarios. Esto sería la alta fantasía. En cuanto a la baja fantasía, la ficción ocurre en el mundo primario, que es nuestro mundo, donde aparecen pues, o bien objetos, o bien viajeros, ¿no? Les llaman, o bien elementos fantásticos, ¿no? A esta fantasía o baja fantasía también se le llamará incursion fantasy, porque hay una incursión de una cosa, de un elemento externo en nuestra realidad, en nuestro mundo o nuestra timeline, o también llamada portal fantasy, ¿no? Que es la típica fantasía en la que pasas a través de un portal, de un espejo, de lo que sea, y pasas del mundo real a un mundo extraordinario. La definición académica en un principio es esta. Alta fantasía es un mundo, una ficción aparte, ¿no? que no tiene nada que ver con nuestro mundo, y baja fantasía ocurre en nuestro mundo con elementos fantásticos. El objetivo de este estudio, bueno, en la asignatura de creación de mundos fantásticos, al principio, la primera sesión, siempre me gusta preguntar a los alumnos varias cosas, ¿no? Y muchas veces les preguntaba pues, si conocían la diferencia entre alta y baja fantasía y qué era para ellos alta fantasía y baja fantasía. Cada año, y este curso lo he hecho durante 6 años, este es el 7º, cada año me sorprende porque muchos desconocen el término o la diferencia, ¿no? o la definición, y otros se aventuran, ¿no? a explicar qué es lo que es para ellos, ¿no? Y en general veía que
que no se correspondía con la definición académica, ¿no? Y que empezaba a definirse como una acepción popular en cuya acepción pues, los estudiantes tenían bastantes conceptos en común. O sea, que había una acepción común, ¿no? A nivel popular. Vamos a pasar a la encuesta. En la encuesta habían 10 preguntas, voy a destacar algunas de ellas. Las 3 primeras eran preguntas para situar un poco el target, ¿no? ¿Quién ha respondido a esta encuesta? Porque es muy diferente dependiendo de quién la responda. Pues los valores que saquemos no tienen una lectura u otra. La primera pregunta era ¿con qué productos de entretenimiento disfrutas? Las series son, como podéis ver, con un 93% lo que más, el producto de entretenimiento que más usan nuestros encuestados. Luego, es bastante relevante que los videojuegos sean un 84%. Claro, es una comunidad de alumnos del grado de videojuegos, por lo tanto es bastante lógico. Y lo que me llamó la atención aquí fue que una buena parte de ellos, ¿no? Casi un 50%, jugaban a juegos de rol de mesa, que es un ámbito de entretenimiento en el que se explora la alta y la baja fantasía, ¿no? En sus diversas facetas. La segunda pregunta era ¿qué autores de fantasía conoces? Para ir un poco estrechando el foco del objetivo de esta encuesta. Tolkien aparece como el primero, tampoco es sorprendente. Sí que es sorprendente que con un 81% de los encuestados, 244 respuestas en este caso, conocían a Lovecraft. Y me pareció bastante relevante también que casi un 50% conociera a Terry Pratchett y casi un 25%, bueno, un 23% en este caso, conocieran a Ursula K. Le Guin. Otra pregunta que les hicimos fue, ya acercándonos más a la pregunta principal, es ¿qué mundos fantásticos conoces? En la misma línea, pues la mayoría conocían la Tierra Media. Fue destacable, ¿no?, que conocieran con casi un 70% Hyrule, que es el mundo de Zelda. Pero también, como vamos viendo, el target es un target relacionado con el mundo del videojuego, ¿no? Y fue bastante interesante que casi un 50% de ellos conocían Mundo Disco, que no hay ningún videojuego bastante así famoso de Mundo Disco, por lo tanto me pareció también relevante e interesante. Nos acercamos ya entonces a la pregunta principal, ¿no? O esta es la pregunta principal, ¿no? ¿Conoces la diferencia entre alta y baja fantasía? Un 43% de los encuestados lo relaciona con el mundo primario y el mundo secundario. Entonces, podríamos decir que de alguna forma lo relacionan con la pregunta principal, con la definición académica, ¿no?, con la definición de Zariski y Boyers. En cambio, un 41%, que también es un porcentaje muy alto, ¿no?, relacionado a la fantasía con otras cosas, ¿no?, que ahora veremos. Un 28,8% no sabe la diferencia, no tenía ni idea. A veces se aventuraban y la mitad de las veces lo relacionaban con la acepción más académica y la otra mitad de las veces con una acepción más popular. Así que podemos decir que más o menos un 50% de los encuestados no relacionan el término alta fantasía y baja fantasía con la definición académica. Entonces, ¿con qué lo relacionan? Veremos con qué lo relacionan en algunas de sus respuestas. Ahora volveremos a esta slide. Por ejemplo, algunas respuestas nos dicen, creo que la alta fantasía es donde hay abundancia de poderes, magia y recursos místicos. O la alta fantasía implica elementos mágicos y razas fantásticas. Otras respuestas nos decían, da mucha más información detallada de su mundo, la alta fantasía. O, por ejemplo, nos dice, alta fantasía serían aquellos mundos donde la magia y lo sobrenatural está al orden del día. En cambio, baja fantasía sería aquellos mundos donde la magia existe, pero es algo oculto o poco conocido. Empezamos a ver aquí dos factores, o dos vectores. Uno de ellos es el nivel de fantasía, ¿no? Relacionan alta fantasía y baja fantasía con mucha fantasía y poca fantasía. Otro vector es el nivel de detalle de la magia y la cantidad de magia. Relacionan alta fantasía con mucha magia y mucho nivel de detalle, y baja fantasía con poca magia o poco nivel de detalle. Reforzando estos dos vectores, algunas respuestas nos decían, por ejemplo, somos magos superpoderosos que se teletransportan por el universo. Esto es alta fantasía, ¿no? Es relacionado con los dos primeros conceptos. Me interesó bastante esta respuesta también, que decía, no sabía que hay alta y baja fantasía. Quizás esté asociada a la calidad. Esto no solo me sorprende en la encuesta, sino que además
pienso que puede ser un problema bastante grave, ¿no? Asociar alta fantasía con la buena fantasía y baja fantasía con la mala fantasía o fantasía de baja calidad, ¿no? Otras respuestas, ¿no? Pues siguen un poco en la línea, ¿no? Elementos fantásticos, tiende a ser grandiosa y épica. Vemos que algunos de los encuestados no conocen la definición académica, pero sí conocen algunas de las características clásicas de la alta fantasía, como puede ser esta tendencia hacia lo épico, ¿no? Y hacia los personajes heroicos, ¿no? Elementos fantásticos, el nivel de elementos fantásticos es mayor, sistemas detallados de magia, grado en el que la magia impregna el mundo, van reforzando varias respuestas, ¿no? De hecho, son bastantes las respuestas que intentan explicar en detalle según esta acepción más popular, ¿no? Explicar todo hasta el más mínimo detalle, elementos fantásticos, bueno, todo esto va reforzando un concepto que ahora repasar, ¿no? Como resumen. Estas últimas respuestas son un poco, también son destacables, ¿no? Creo que en una de ellas hay elfos, ¿no? Me pareció muy graciosa. Esta respuesta también me pareció relevante. Dice, la alta presuponía elegancia, aristocracia, conflictos importantes, erudición, ¿no? Parece que este encuestado, en cambio la baja trataba sobre temas más populacheros, ¿no? Parece que este encuestado confunde un poco la alta sociedad con la alta fantasía, ¿no? Elegancia, aristocracia, erudición, ¿no? Utilizar a la palabra alta vemos que nos puede dar determinados biases conflictivos, ¿no? Por un lado, relacionarlo con un tipo de estamento social, por otro lado, relacionarlo con un tipo de calidad en la escritura, ¿no? Esta penúltima que quería destacar, alta fantasía es mucha fantasía, baja fantasía es poca fantasía, resume un poco, ¿no? De forma un poco abrupta, pero directa, el problema principal que me gustaría evidenciar. Y el último, la baja fantasía es un tipo de fantasía infantil y poco elaborada, refuerza otra vez aquel concepto que decíamos, ¿no? Que es problemático, de que alta fantasía puede ser la buena y baja fantasía la mala. En resumen, el nivel de detalle de la magia y la presencia de la misma es uno de los vectores de la definición popular. El nivel de fantasía en cuanto a la cantidad de poderes, conjuros, la potencia de estos, ¿no? La cantidad de criaturas o monstruos, la cantidad de objetos mágicos y fantásticos, ¿no? Es otro de los vectores, ¿no? de la definición popular de alta fantasía. Y después hay otros elementos, ¿no? Como el nivel de realidad o el acercamiento épico a la historia, ¿no? Que también son puestos de relevancia. Pero estos dos primeros son los que creo que monopolizan un poco, ¿no? Centran un poco, se convierten un poco en los dos pilares de la definición popular de alta fantasía, que en un principio, no, como vemos, no tiene nada que ver con el hecho de que aparezca, se lleve a cabo en un mundo primario y un mundo secundario. La segunda parte de la encuesta perdón. Preguntaba a los usuarios sobre algunos conceptos como make-believe, algunos conceptos como suspensión de la incredulidad. En esta pregunta respondieron 255 usuarios y un 10,2% no contestó, simplemente se saltó la pregunta, que es un porcentaje bastante relevante porque en las otras 10 preguntas no hay un porcentaje tan alto. Y un 44,7% respondió que no sabía lo que era la suspensión de la incredulidad. Podemos decir más o menos con casi un 50% o más de un 50% de los encuestados que son jugadores de rol, que conocen a autores de fantasía, que lo ven en cine y televisión, no saben lo que es la suspensión de la incredulidad. Este es un segundo problema grave. Primero, el problema de la definición académica y segundo, el problema de la suspensión de la incredulidad. Si no sabes lo que es la suspensión de la incredulidad, es muy posible que la rompas en tus diseños, ¿no? En tus libros, en tus guiones, en tus videojuegos, sin querer, ¿no? Si no lo tenemos en cuenta, podemos diseñar mundos que sean poco creíbles, ¿no? Aquí pusimos, o me gusta poner en las clases, unos ejemplos bastante claros, ¿no? Por ejemplo, si tú creas un sistema de teleportación, este sistema de teleportación tiene que estar bien fundamentado, ¿no? ¿Cuál es el alcance, cuáles son las limitaciones, cuál es la fuente de poder, cómo se accede a este sistema de teleportación, ¿no? Cualquiera puede usarlo, porque de lo contrario, si no lo limitas,
yo qué sé, rutas marinas, rutas terrestres, el viaje, los barcos, los carros, los caminos, los mercados a veces entre diversas poblaciones, ¿no? Todo este tipo de estructuras sociales, la propia sociedad, ¿no?, se verá afectada hasta un punto bastante importante. Y a veces pues, se utilizan sistemas de teleportación libremente, ¿no? Quizá más flagrante es un sistema de resurrección, que muchas veces en nuestros settings de alta fantasía pues, se puede utilizar un conjuro de resurrección o un poder de resurrección y pasaría lo mismo, ¿no? Si no lo limitamos o no aprendemos un poco a cuándo puede romper la suspensión de la incredulidad este sistema de resurrección, pues a lo mejor viviríamos en una sociedad mucho más temeraria, ¿no? Una sociedad en la que no hubiese un cálculo tan accurate, tan cercano, ¿no?, de las consecuencias importantes que podría tener determinadas acciones, ¿no? Una sociedad un poco más caótica, quizá un poco más carnavalesca, ¿no?, o un poco más radical, un poco más límite. Para mí quizá el ejemplo de poder más grande es el de en alta fantasía, que puedes perder el control de él y puede romper la suspensión de la incredulidad, es el conjuro de crear comida y agua, ¿no? Sabemos los que jugamos a rol que cualquier clérigo de nivel 1 pues, puede utilizar un conjuro de crear comida y agua, ¿no? Clérigos que pueden ser pues, personas de 16 o 17 años. Si todo el mundo, si tú creas un conjuro, ¿no?, o creas un poder de crear comida y agua en un setting de alta fantasía, por ejemplo, que sería bastante habitual, tienes que aprender a limitarlo, ¿no? Tienes que aprender a ver de dónde sale, ¿no?, ese poder. Recuerdo, por ejemplo, que una vez interpelados los diseñadores de Dragones y Mazmorras del juego de rol de mesa sobre este tema, ¿no?, sobre, ostras, un conjuro de crear comida y agua rompe muchísimo o podría desestabilizar una sociedad, ¿no? Porque ¿quién quiere trabajar si ya tienes comida y agua, ¿no? Fíjate, falla una falta de motivación, un hedonismo, un sedentarismo incluso, ¿no? O una pérdida de determinadas infraestructuras relacionadas con esto, ¿no?, que cambiaría muchísimo la cara de la sociedad, ¿no?, la forma de la sociedad. Pues estos diseñadores de Dungeons and Dragons dijeron, bueno, es que la comida mágica no sabe a nada, ¿no? Bueno, pues ya es una limitación, ya es una limitación que de alguna forma podría dar pie, ¿no?, a que la suspensión de la incredulidad se recuperase un poco, ¿no? En conclusión, después de analizar la encuesta y empezando a escribir ya bueno, síntesis, ¿no?, de lo que se ha ido respondiendo, se evidencia una diferencia importante entre las definiciones académicas y las populares del concepto de alta fantasía, ¿no? Y sobre todo también se evidencia este punto que me parecía drástico, ¿no?, de vincular alta con mejor y baja con peor. ¿Y qué es lo que se propone? O lo que voy a intentar proponer. Vamos a intentar proponer que se revise la ontología de alta fantasía y la definición de alta fantasía y que si bien o se cambie un poco o se añadan elementos que parecen que a nivel popular pues parecen una certeza, ¿no?, o parecen elementos que se usan, ¿no?, popularmente. Por otro lado, se evidencian problemas con el conocimiento de la suspensión de la credibilidad, de la incredulidad, perdón, en el paradigma de alta fantasía por el desconocimiento del término. ¿Y qué es lo que se propone? Se propone pues, un debate para solucionar el problema o la creación de unas guidelines, ¿no?, que expliquen un poco pues, si vas a diseñar un mundo de alta fantasía con unos determinados poderes, ¿no?, que podrían desestabilizar una sociedad, ten en cuenta una serie de cosas, ¿no?, como esta. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué fuentes de poder, ¿no?, tienen acceso a esos poderes? ¿O quién tiene acceso? ¿Qué estamentos de la sociedad, ¿no? A lo mejor solo los altos sacerdotes, etc. Quería aprovechar para explicaros que tenemos un grupo de Game Design en Discord, por si queréis venir. Somos 1.400 alumnos de Game Design de diferentes años y os invitamos. Ahí hablamos mucho de alta fantasía, de world building, de creación de mundos fantásticos, personajes, aventuras, etc. Os dejo un poco de bibliografía también, por si queréis hacer un screenshot con todos los autores que he ido mencionando. Y os dejo aquí mis datos de contacto y nada, muchas gracias por escucharme.